compañeros de la DIAN, a nombre de UTRADIAN, Unión de Trabajadores y Empleados de la DIAN, resolución 044 del año 2001. Queremos decirles, compañeros, que nosotros como funcionarios de la DIAN debemos tener claro algunos aspectos que son muy importantes dentro de este tema de la desigualdad y los ingresos fiscales. El sistema tributario es el modo por excelencia clásico de la financiación de un Estado. Se requiere más financiación en cuanto las responsabilidades sean más profundas. O sea, nosotros tenemos un Estado social de derecho, entonces, para que se cumpla la protección social y tener mejores niveles de vida, pues necesitamos mayores tributos. Los más avanzados, como los nórdicos, recaudan el 35% del PIB. Mientras más profundo es el Estado benefactor, más tributación existe per cápita. En Colombia solo recaudamos el 13 o el 14% del PIB, muy inferior a Chile, que tiene un 22%, y a Brasil, que tiene un 24%, como Argentina. En Colombia hay un rezago. Aunque nominalmente Colombia tiene las tarifas más altas en renta, realmente son las más bajas respecto a los países vecinos. Constitucionalmente, pues tenemos que tener claro que los derechos no son gratis, los derechos cuestan, y si se procuran los derechos debemos preocuparnos cómo se obtienen esos recursos. El Comité de Observación de la ONU ha criticado la política de los estados de hacer una competencia a la baja en materia tributaria como un incumplimiento de la obligación extraterritorial que conduce a impedir el goce de los derechos sociales, económicos y culturales. Si todos van a la baja, ninguno va a poder cobrar tributos como deben ser. Debemos luchar porque los principios en materia de derechos humanos, en materia tributaria, se consoliden. En el ámbito constitucional, desde 1215, con la Carta Magna, se estableció que no puede haber impuestos sin representación en un Estado democrático. Dos grandes principios formales. Primero, el de legalidad y representación popular, una ley aprobada por un cuerpo representativo, claridad y certeza cuáles son los tributos que se deben pagar y no retroactividad. Eso se respetan en Colombia en términos generales. Los que no se respetan son los más sustantivos, los que tienen que ver con la eficiencia y eficacia en la recaudación, la eficiencia en lo macro, que no genere incentivos que dificulten el desarrollo de la economía, la equidad horizontal, que quienes tengan la misma capacidad de pago deban pagar lo mismo frente al mismo hecho impositivo, la progresividad tributaria. En este caso, por ejemplo, de la equidad horizontal, fíjense que los ingresos de más de 10 millones solo le pusieron impuesto, a los del sector público y a los del sector privado no. Ese impuesto adolece de equidad horizontal. Eso no quiere decir que nosotros estemos diciendo que no lo paguen. 3. Progresividad tributaria. Quienes tienen más capacidad de pago deben pagar más. 4. Que sea redistributivo, que el nivel de desigualdad después de impuestos sea menor a antes de impuestos. Las tarifas efectivas del impuesto a la renta en Colombia del 0.01 de las personas naturales que declaran renta, que son 3.000 personas naturales, tiene una tarifa nominal de la clase media, cuando su patrimonio e ingreso es miles de veces superior. El estatuto tributario está plagado de tratamientos diferenciales, deducciones, con marcado sesgo pro rico, aprovechado por los oligarcas para tener tarifas bajas y efectuar pagos proporcionalmente menores. Esto es legal. El estatuto tributario es norma que expresa la influencia de intereses poderosos que aprueban una serie de tratos diferenciales que erosionan la base tributaria sobre la base de un usufructo del poder para su provecho sin corresponsabilidad social. Favorece tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Resultados después de impuestos. En el menor de los casos es neutral y en otros es regresivo. 2. No cumple el principio de equidad horizontal. 3. Los superricos del 0.01 pagan la misma tarifa efectiva que los sectores medios por la multitud de exenciones y tratos preferentes creados que favorecen la elusión y la evasión tributaria. En Colombia el sistema tributario es respuesta al poder político de las clases poderosas y somos el tercer país más desigual del mundo, hecho que se ha hecho muy visible en este momento de la pandemia. No atiende a mejorar la justicia social ni la reducción de las desigualdades, no permite avanzar en la democracia, no cumple con el principio de progresividad horizontal. Subir el impuesto con relación al PIB en 6 o 7 puntos para lograr redistribución y reducción de la desigualdad en Colombia es una tarea en la cual los
funcionarios, los empleados de la DIAN, los trabajadores empleados en la DIAN, debemos luchar. Equivalente, en el caso, por ejemplo, del IVA, se puede construir un equivalente para que los ricos con fundamento en bienes de la canasta familiar se les pueda cobrarles y no poner una tarifa general, y en ese caso se les puede cobrar exclusivamente a los estratos 6, se les cobraría una renta presuntiva. Se puede también imponer un impuesto al patrimonio a los superricos por el COVID-19. Si aquí lo hicieron para la guerra, ¿por qué no lo podemos hacer hoy para salvar la vida de muchos colombianos y para poder construir una sociedad menos desigual? Reducir indiscriminadamente los límites para que los ingresos y rentas exentas no puedan deducir tanta plata, y asimismo adecuar una política para acabar con todos esos ingresos, para acabar con todas las rentas exentas que hoy están vigentes. Impuesto progresivo a las personas naturales beneficiarias de las ganancias por dividendos empresariales. Ahí también se necesita una tabla de progresividad. Hoy lo que hay es un 10% plano, y eso no puede ser igual. No es lo mismo el que se gana 1.000 millones que el que se gana 100 millones en dividendos. Impuesto a las grandes extensiones de la tierra. Hoy todos sabemos que la tierra en Colombia no paga impuestos. Las grandes extensiones, los grandes terratenientes, este 1% dueño del 80% de la tierra, no paga impuestos progresivos. Esas son, digamos, unas reflexiones que queremos hacer desde Ultradian para todos los funcionarios de la DIAN y para todo el país. No nos las hemos inventado nosotros, vienen de estudios que ya han elaborado, por ejemplo, el estudio de Garay, y también de planteamientos hechos por Rodrigo Primi. Muchas gracias, compañeras y compañeros de la DIAN. Los invitamos a la reflexión sobre estos temas y también a la acción, precisamente porque nuestro método en Ultradian es la reflexión y acción participativa.